Saludos, jóvenes del Colegio Rogelio José Ibarra, bachiller en ciencia. Hoy les presento algunos ejemplos de campo eléctrico. El primer ejemplo dice así. En la figura, carga 1 igual a 2 por 10 a la menos 5 coulomb y carga 2 igual a menos 1 por 10 a la menos 5 coulomb, distancia 1 igual a 0,3 metros, distancia 2 igual a 0,5 metros y distancia 3 igual a 0,2 metros. Calcula el campo resultante en el punto 1 y punto 2. Lo primero que vamos a hacer es obtener el campo eléctrico sobre el punto 1. Lo que se escribió aquí fueron los datos para el punto 1. La carga 1 es igual a 2 por 10 a la menos 5 coulomb. La carga 2 es igual a menos 1 por 10 a la menos 5 coulomb. Distancia 1 es igual a 0,3 metros. Distancia 2 igual a 0,5 metros. Esos son los datos que están involucrados dentro de ese punto 1 o en lo que queremos calcular, el campo eléctrico sobre ese punto 1. Veamos el esquema. El esquema que tenemos es la carga 1 con respecto al punto 1. En ese punto 1 siempre va a haber una carga de prueba y esa carga de prueba por lo general es positiva. Y también tenemos el campo 2 que es del punto 1 a la carga 2. Veamos primero el campo eléctrico 1. Para ver hacia dónde se dirige el campo eléctrico 1, vemos que la carga de pruebas, sabemos que la carga de prueba es positiva en ese punto 1, que quiere decir que la carga de 1 es positiva y la carga de prueba es positiva, va a haber un campo que se dirige hacia la derecha, debido a que esa carga de prueba está sometida a una fuerza de repulsión. Para el segundo campo, la carga 2 es negativa, la carga de prueba es positiva, entonces el campo 2 se va a mover hacia la derecha debido a que la carga de prueba está sometida a una fuerza de atracción, ¿sí? La carga de prueba positiva se va a mover en dirección a la carga 2, o sea, hacia la derecha. Veamos los cálculos. Para el campo 1, la constante K, ya la conocemos la definición de campo eléctrico en la teoría. Aquí vamos a utilizar el campo 1 igual a la constante K por la carga 1 entre la distancia del punto a la carga 1. Esa distancia es R1, ¿sí? Elevada al cuadrado. Colocamos el valor de K, es 9 por 10 a la 9 Nm cuadrados sobre Coulomb cuadrado por la carga 1 que es 2 por 10 a la menos 5 Coulomb entre la distancia del punto a la carga 1 que es 0,3 metros elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones tenemos como resultado el campo 1 igual a 2 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Igual para el campo 2. El campo 2 colocamos la constante K, el valor de la carga 2 y la distancia que está entre el punto 1 a la carga 2. En este caso no la conocemos, pero podemos conocerla restando la distancia de la carga 1 a la carga 2 menos la distancia de la carga 1 al punto 1, que es igual a escribir R2 menos R1 elevado al cuadrado. Colocamos los valores, K igual a 9 por 10 a la 9 Nm cuadrado sobre Coulomb cuadrado, el valor de la carga 2 menos 1 por 10 a la menos 5 Coulomb entre la distancia que tenemos ahí de 0,5 menos 0,3 metros, que eso corresponde a 0,2 metros elevado al cuadrado. Hacemos la operación y tenemos que el campo resultante, el campo 2 es igual a menos 2,25 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Al final, como los dos campos se dirigen hacia la derecha, quiere decir que el campo resultante se suma. Solamente vamos a utilizar la magnitud del campo 1 y del campo 2. El signo me dice que hubo una fuerza de atracción, así que solamente vamos a utilizar la magnitud para sumar los campos, debido a que se dirigen en el mismo sentido. Para el campo 1, 2 por 10 a la 6 Newton Coulomb, y el campo 2, 2,25 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Eso se suma y me da como campo resultante en ese punto 1, 4,25 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Veamos el campo eléctrico en el punto 2. Aquí coloqué otra vez los datos para trabajar con el punto 2.
Los datos son carga 1, 2 por 10 a la menos 5 colon, carga 2 igual a menos 1 por 10 a la menos 5 colon, distancia 1 igual a 0,3 metros, distancia 2 0,5 metros, distancia 3 0,2 metros, ¿sí? Eso es lo que está involucrado dentro del punto 2, o sea, la distancia de la carga 1 al punto 2 y la distancia de la carga 2 al punto 2, o sea que todos los datos que tenemos en el problema tenemos que utilizarlo para ese punto 2. Veamos el esquema. El esquema para el campo eléctrico, veamos la carga 1 con respecto al punto 2. Aquí sabemos que la carga de prueba por lo general es positiva. Positivo y positivo se repelen, quiere decir que va a haber una fuerza de repulsión, o sea que el campo 1 se va a mover hacia la derecha. El campo 1, ¿sí? Es con respecto a la carga 1. Se va a mover hacia la derecha debido a que la carga de prueba está sometida a una fuerza de repulsión. La carga de prueba es positiva, se va a mover hacia la derecha. Ahora, la carga 2 con respecto al punto 2, ahí la carga de prueba es positiva, va a haber una fuerza de atracción. Eso quiere decir que el campo eléctrico 2 se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos que al final el campo resultante se va a restar debido a que van en sentido contrario. Veamos los cálculos. Primero, para el campo 1 en el punto 2 tenemos la definición K por Q1 entre la distancia elevada al cuadrado. La distancia que necesito es de la carga 1 al punto 2. ¿Qué distancia está involucrada? La distancia 2 más la distancia 3, que quiere decir que es 0,5 metros más 0,2 metros elevado al cuadrado. Eso es 0,7 elevado al cuadrado, ¿sí? Veamos el valor de K, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, sobre colon cuadrado, por la carga 1, 2 por 10 a la menos 5 colon, entre 0,7, que era la suma de 0,5 metros más 0,2 metros elevado al cuadrado. Y nos dio como resultado el primer campo en el punto 2, 3,67 por 10 a la 5 Newton colon. Para el campo 2, en ese punto, el punto 2, la constante K, el valor de la carga 2 y la distancia que está entre la carga 2 y el punto 2, que es R3 elevado al cuadrado. Valor de K, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre colon cuadrado. El valor de la carga 2 menos 1 por 10 a la menos 5 colon entre la distancia que es 0,2 metros elevado al cuadrado. Hacemos la operación y da como resultado el campo 2 en el punto 2 igual a menos 2,25 por 10 a la 6 Newton Coulomb, ¿sí? Al final, como les dije, el campo resultante 1 va hacia la derecha y el campo resultante 2 va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces al final se restan. Recuerden que solo se va a utilizar las magnitudes, ¿sí? 3,67 por 10 a la 5 Newton Coulomb menos 2,25 por 10 a la 6 Newton Coulomb, y como resultante nos da que en el punto 2 es igual a, el campo resultante en el punto 2 es menos 1,88 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Así queda demostrado el problema 1.